la prueba de hipótesis T de student de una sola muestra para que esto también ya quede claro. No vimos o en sí un ejemplo y en sí en qué casos debemos utilizar el estadístico de prueba T de student. Ya, entonces para ello, entonces les voy a compartir este archivo de aquí. Ya, entonces para el TD Student, aquí les comparto la fórmula que en caso de que no les den la desviación estándar en los enunciados, ustedes deberían aplicar esta fórmula de aquí. Y esta fórmula de aquí es cuando tienen pruebas de hipótesis de dos muestras, deberían aplicar esta fórmula de aquí. Ya más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que se aplica esta fórmula de aquí. Y ya, ahora, por el momento, ahora sí vamos a ver. Recuerden que todas estas pruebas de hipótesis van a ser con los mismos 5 pasos. Lo único que va a variar es el estadístico de prueba que se utilice y por ende, si yo utilizo un diferente estadístico de prueba, ya no debería utilizar la misma tabla que hemos venido trabajando a lo largo de estas últimas clases. Ya. Entonces, pruebas de hipótesis de 5 pasos. Recuerden que primero hay que definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula la definen con H sub 0 y la hipótesis alternativa con H sub 1. Pueden haber una prueba de una cola a la izquierda, una prueba de una cola a la derecha o también pruebas de dos colas. Es exactamente igual el mismo procedimiento que cuando utilizábamos el estadístico de prueba Z. ¿Ya? Recuerden que el nivel de significancia viene dado en el mismo enunciado. Y esto también, si es que el desigual está apuntando a la izquierda, va a ser una prueba de una cola a la izquierda. Si está apuntando a la derecha, va a ser una prueba de una cola a la derecha. Siempre se tiene que fijar en la hipótesis alternativa. Ya. Asimismo, cuando tienen una prueba de dos colas, recuerden que tienen que aplicar alfa medios, es decir, lo que les dé en este enunciado, ustedes le van a dividir para dos. Eso es necesario para las pruebas cuando son de dos colas, independientemente del estadístico que ustedes ocupen. Ya, y como pueden observar, cuando ustedes tienen el estadístico T de student, entonces ustedes deberían aplicar esta fórmula de aquí para calcular el valor calculado. Si sí, Anthony, dígame qué pasó. Profesor, en el Ujú. enunciado dice cuando es de una cola, cuando es de dos colas, ¿o no? No, sí, más que o sea, sí en el enunciado, pero justo en la parte de las preguntas. Entonces ahí puede decir si es que está comparando con un valor. Por ejemplo, a ver, déjenme colocarles un ejemplo que les había puesto en la otra semana. Digamos, yo quiero saber las ventas de mi local, de mi ferretería, ¿ya? Entonces, mi hipótesis la voy a plantear de la siguiente manera. Entonces, mis ventas superan los $400 mensuales, ya. Entonces, esa vendría siendo mi hipótesis nula. Entonces, el promedio va a ser $400. ¿Y qué sería lo contrario? Que no superan los $400. Entonces, sería menor a $400. Ya, eso sería una prueba de una cola. Ahora, ¿cómo sería una prueba de dos colas? Con el mismo ejemplo. Ahora, yo exactamente quiero verificar si las ganancias son exactamente, no si son superiores o inferiores, ahora quiero saber si son iguales a $400. Entonces yo aquí le pondría new igual a $400, ya. Entonces yo quiero saber si mi ferretería gana $400 exactos, ya. Y en caso contrario, que no ganara, puede ganar más o puede ganar menos, entonces yo aquí pondría diferente. Recuerden, aquí hay una diferencia. Entonces, aquí estoy diciendo que yo voy a ganar de 400 o más en mi ferretería y aquí estoy diciendo que voy a ganar exactamente $400. Y este diferencial, este desigual, es el que les muestra si es una prueba de dos colas o de una cola. Asimismo, pues, si yo le planteo al revés la hipótesis, es decir, quiero saber si yo no gano
exactamente $400. Entonces yo le plantearía de esta forma. Entonces debería ser diferente a $400 si yo no ganara ese valor. Y en mi hipótesis alternativa, cualquier otro valor que sea, es decir, no cualquier otro. Entonces, mi hipótesis alternativa sería que es igual a $400, porque aquí estoy diciendo que gano cualquier valor menos $400. Y aquí estoy diciendo que exactamente gano $400, solo que le planteé al revés. Ya vieron, solo cuando tienen aquí igual o diferente es una prueba de dos colas. Y eso únicamente lo encuentran en el enunciado, justo en la parte de la pregunta, de lo que le solicita calcular el enunciado. Ya, ahora sí, vamos con el siguiente paso, que es definir el nivel de significancia. Cuando es de una cola, recuerden que el alfa, tal y como viene en el enunciado, le coloco aquí. Asimismo, cuando veo que tengo este caso en las hipótesis nulas y alternativas, entonces yo al alfa directamente le voy a dividir para 2, el valor que me den aquí en el enunciado. Ya. Ahora, seleccionar el estadístico de prueba. Ahora, ¿cuándo se utiliza el estadístico de prueba TD-Students? Se utiliza cuando no estamos hablando directamente de datos poblacionales. El ejemplo la semana anterior me acuerdo que les había propuesto un ejemplo con los estudiantes. Es decir, digamos, yo tengo 1000 estudiantes y ese va a ser o sea, tengo 10 cursos de 100 estudiantes cada uno. Entonces, tengo 1000 estudiantes. Ya, esos 1000 estudiantes van a ser mi población total. Ahora, si yo tomara a mi población, podemos decir mi población total como solo un curso, es decir, yo voy a evaluar solo a 100 estudiantes y esos 100 estudiantes les voy a tomar como si fuera mi población, ya, y de esos 100 estudiantes voy a sacar una muestra, ¿ya? Entonces, vieron, esa es la diferencia, que aquí cuando yo utilizo el estadístico TD-Students, a mi población le tomo una parte de mi población y a esa le trato como si fuera mi población real, pero ustedes saben que esa va a ser una pequeña porción de la población. Y asimismo, de esa pequeña población yo le puedo sacar una muestra, es decir, de esos 100 estudiantes, yo quiero evaluar a 36 de ellos. Y asimismo, entonces ya tendría mi n es igual a 36, ya debería yo calcular mi desviación estándar, o si es que me dan en el mismo enunciado, ya colocar el valor que me den ahí. Asimismo, debería yo sacar el promedio de esos 36 estudiantes. Ya, mi muestra poblacional para, para lo que viene siendo cuando tienen datos, cuando usan el estadístico de prueba TD-Student, entonces ustedes deberían sacar el promedio de esos 100 alumnos, ya, y esa va a ser mi muestra, mi promedio de esa subpoblación, ya, y esa le voy a tomar como si fuera mi población, ya. Entonces, esa es la principal diferencia cuando ustedes utilizan el estadístico de prueba TD-Student con a diferencia del Z. Ya. Ahora, para para formular la regla de decisión es exactamente igual. Ustedes calculan el valor crítico y el valor calculado. Recuerden que el valor crítico viene exactamente de las tablas. El valor calculado sí proviene de esta fórmula de aquí. Entonces, lo que me dé aquí, ese le vamos a conocer como valor calculado. Y el valor crítico vamos a utilizar las distintas tablas. Ya. Entonces, una vez que ustedes ya tienen el valor crítico y el valor calculado, lo que tienen que hacer en caso de que les solicite es calcular el p-valor. Si es necesario solamente, por eso les puse aquí. Porque en caso de que no les pida el enunciado, no deberían calcularlo, a menos que, como se había visto en las clases anteriores, el p-valor les va a servir para ver si ustedes están tomando la decisión correcta, es decir, si es que sí hicieron bien al rechazar la hipótesis nula o si hicieron bien al rechazar la hipótesis alternativa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por último, definir una conclusión, que es en base, si es que yo rechacé o no la hipótesis nula, tomo aquí una decisión y digo, en base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que
dependiendo, esto también me olvidé decirles que las hipótesis nulas y alternativas no solo deben definirlas así en fórmulas, sino también en letras, para que se les facilite el redactar la conclusión. ¿Ya? Ahora, ya entendido eso, entonces vamos entonces con un pequeño ejemplo de cuándo se utilizaría el estadístico de prueba T-de-Students. Entonces tenemos el siguiente ejemplo de aquí. Un nuevo proceso para producir diamantes sintéticos puede ser operado a un nivel rentable solo si el promedio del peso de estos es mayor que 5 quilates. Para evaluar la rentabilidad del proceso se genera 6 diamantes que registran pesos de 0.46, 0.61, etcétera, etcétera. Estas 6 mediciones presentan suficiente evidencia para indicar que el promedio del peso de los diamantes producidos por el proceso es más de 5 quilates. Ya. Entonces aquí está lo que viene siendo lo que me solicita el enunciado que yo calcule. Entonces yo debo hacer los siguientes pasos. Recuerden, paso número 1, definir mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Mi hipótesis nula sería que no existe ningún cambio. Es decir, justo lo que me pregunta aquí, para indicar que el promedio del peso de los diamantes producidos es más de 5 quilates. No existe ningún cambio. Caso contrario, pesa más de 0.5 quilates. ¿Ya? Entonces esa sería mi hipótesis alternativa. Entonces la defino tanto en palabras como en fórmulas. Una vez que ya las definí, entonces primero me enfoco en la hipótesis alternativa. Como está apuntando a la derecha y vemos que aquí no tengo un igual o un diferente, entonces ya rápido me doy cuenta de que va a ser una prueba de una cola y como está apuntando acá a la derecha, entonces va a ser una prueba de una cola a la derecha. Ya, con un peso. ¿Dónde está? Me es suficiente para indicar que provee el peso de los diamantes producidos. Que ha faltado definirle lo que viene siendo el nivel de significancia. Ya. Recuerden que este nivel de significancia siempre se va a obtener del propio enunciado. Ya en último caso, que va a ser muy raro que no les den el enunciado, el más probable que siempre se debe colocar es 0.05, porque 0.01 es para lo que viene siendo control de calidad y 0.10 viene siendo para cuando nosotros necesitamos tabular datos, es decir, para encuestas, etcétera, etcétera, ese tipo de datos. Ya. De ahí cuando no me den 0.05 es el más común que se va a encontrar. Pero aquí no, seguramente me olvidé de colocarle esa parte del nivel de significancia, pero eso les digo. Siempre el nivel de significancia va a ser muy raro que no les den los enunciados. Y si aquí le he colocado 0.05, seguramente me olvidé de colocarle esa parte acá. Ya. Entonces el nivel de significancia, tal y como venga en el enunciado, le colocamos aquí. Vemos que es una prueba a la derecha por la hipótesis alternativa. Ahora, el estadístico de prueba que yo voy a utilizar va a ser el T-de-Student, porque aquí estamos hablando de datos, no estamos hablando de la población total. ¿Ya? Entonces, para eso, recuerden la misma fórmula. Es decir, aquí tenemos un promedio, el promedio de la población, pero de esa población que yo estoy evaluando. Aquí yo debería tener la desviación estándar, ya, el número de elementos que viene siendo 6, ya. Entonces, todos estos datos ya debería ponerles en su valor numérico, operar y me sale que T es 1,32, ya. Ese va a ser mi valor calculado. Ya. Ahora, para calcular el valor crítico, primero se tiene que tomar en cuenta ciertas cosas. Ya, es decir, recuerden, el valor crítico yo lo tengo de las tablas, pero primero, antes de utilizar las tablas, yo tengo que calcular lo que viene siendo los grados de libertad. Ya.
los grados de libertad. Ahora, ¿cómo yo calculo los grados de libertad? Es con el número de elementos que yo estoy evaluando. En este caso, como pueden ver, yo estoy evaluando estos 6 elementos. Este de aquí, 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 este de aquí. Entonces tengo 6 elementos o n es igual a 6, recuerden. Ya. Para calcular, siempre van a ocupar esta fórmula de aquí. Los grados de libertad siempre va a ser n menos 1. Es decir, mis 6 elementos menos 1, 5. Ya. Ese va a ser mis grados de libertad. Ya. Ahora, yo debo ubicar el nivel de significancia en la tabla correspondiente y los grados de libertad. Déjenme verle justo. Ya, utilicemos una tabla de... Necesito una de estas. Ya, ya. Entonces ya. Yo ahorita esta me acabo de descargar. Ustedes pueden ubicar esas tablas en los libros, al final en la sección de anexos, o asimismo pueden, como yo, descargarse una tabla. The Students, ya. Entonces, esto es lo que yo les decía. Miren, aquí tenemos una sección que se llama grados de libertad, que vienen siendo esta parte de acá. Y asimismo tengo yo este 0.25 que aquí debería llamarse alfa, pero aquí no le he puesto nombre. Ya. Entonces, yo aquí debería ubicar el alfa que yo estoy aquí trabajando, es decir, 0,05. Ese es el alfa que yo estaba aquí trabajando. Ya, aquí está, 0,05. ¿Y cuántos grados de libertad determiné? 5. Entonces, la intersección es la que yo voy a colocar. Entonces, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. La intersección es justo este dato de aquí. Ese va a ser mi, ese va a ser mi valor, mi valor crítico. Y como pueden ver, aquí está, 2.015. Ya. Entonces, una vez que ya tengo mi valor crítico y mi valor calculado, recuerden, primero ubiquen el valor crítico, como es una prueba de una cola a la derecha, todo lo que esté a la derecha le rayo y esta va a ser mi zona de rechazo. Y si mi valor calculado cae en la zona de aquí, yo debería rechazar H sub 0. Caso contrario, como es este caso, 1,32 va a caer más o menos en esta parte de acá. Entonces, y cayó en mi zona que no está subrayada. Entonces, esa va a ser mi zona de no rechazo. Entonces, lo que yo debería hacer es lo siguiente. ¿Ya? Bueno, entonces, como cayó en mi zona de no rechazo, lo que yo tengo que tachar es la hipótesis alternativa y quedarme como mi hipótesis nula como respuesta final. Entonces, tengo que no existe ningún cambio. Entonces, por eso les decía que es importante que lo definan tanto en letras como en fórmulas. Entonces, me voy a la conclusión. Ya. Entonces, prácticamente casi todas las conclusiones son de esta forma. Se concluye que debido a la información expuesta por el enunciado, ya. Y aquí, es más, les voy a subrayar esta parte. No existen. Ya. Ya, esto le sacó de la hipótesis nula. De la hipótesis, sí, de la hipótesis nula y la alternativa que yo planteé dice que no existe ningún cambio. Entonces, se concluye que debido a la información expuesta por el enunciado, no se rechaza la hipótesis nula. Bueno, esto, si es que quieren, le ponen, si no, no hay ningún problema. Le podrían dejar así. Por lo que no existe ningún cambio en el peso de los quilates. ¿Ya? Entonces, así ustedes deberían resolver este tipo de enunciados. Ya. Ahora, también recuerden que va a haber pruebas de hipótesis de 2 colas cuando yo utilice el estadístico T-de-Student. Y es más, aquí, espérenme solo un segundo.
Eso. Cuando tienen pruebas de hipótesis de con dos poblaciones, entonces deberían hacerlo de la siguiente manera. Población 1 mayor o igual población 2. En caso de que estén comparando, como les ponía en la semana anterior, el ejemplo yo tenía dos puestos comerciales. Me acuerdo que les decía una panadería y una, y una tienda de verduras. Entonces yo quiero comparar si la panadería gana más que más que la tienda de verduras bueno, lo que yo quiera calcular. Ya, adicionalmente, recuerden que esto va a ser, mejor dicho, igualito a lo como se vio cuando utilizábamos el estadístico Z. Ya, lo único que aquí vamos a cambiar es el estadístico T de student, que miren, para eso se utiliza esta fórmula de aquí. Ya, ya, se utiliza esta fórmula de aquí. Ya, ya. Entonces, una vez que ya tiene, esta es para calcular el valor calculado, pero aquí hay una S que viene siendo la desviación estándar al cuadrado, pero esta no saben si es que es de la desviación estándar ni de la primera población o de la segunda población. Para eso se ocupa esta fórmula de aquí, que es exactamente justo esta otra fórmula que les decía que se ocupaba para cuando tenían dos muestras. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tienen el número de datos de la muestra de la población 1 menos 1 que multiplica a la desviación estándar de la población 1 al cuadrado, más el número de datos de la población 2 menos 1 que multiplica a la desviación estándar al cuadrado de la población 2. Todo eso sobre el número de datos de la población 1 más el número de datos de la población 2 menos 2. Lo que me salga aquí, S al cuadrado, S es lo que yo voy a colocar aquí. Es más, aquí les volví a colocar esa misma fórmula. Disculpe, Ya, profesor. sí, dígame. La fórmula al final del numerador, ¿qué significaba el S al cuadrado sub 2? Ya, este S al cuadrado es la desviación, de aquí dice no, es la desviación estándar de la población 2 al cuadrado. Gracias. Ujú. Ya, recuerden, ese es de la población 2, este es de la población 1. Ya, entonces lo que les salga aquí le van a sustituir aquí y estos datos ya deberían tenerlos del propio enunciado, que viene siendo el promedio de la primera población menos el promedio de la segunda población, todo esto sobre la raíz cuadrada de este S al cuadrado que se calcula con esta fórmula de aquí, que multiplica 1 sobre N, es decir, el número de datos de la población 1 más 1 sobre el número de datos de la población 2. Entonces, con eso ustedes ya calculan lo que viene siendo el valor calculado. Vamos a hacerle un poco más pequeño esto. Ya, listo. Ya tienen el valor calculado. Asimismo, el cálculo del p-valor lo van a hacer de la misma forma, pero en caso de que les solicite. Si no, deberían, solo si ustedes quieren comprobar si su respuesta es correcta, deberían hacerlo. ¿Ya? Y por último, aquí falta que deberían graficar, deberían ver si es que van a rechazar la hipótesis nula, si es que no se rechaza la hipótesis nula, como en el caso anterior. Entonces, si cae en la zona de no rechazo, debería no rechazar la hipótesis nula, sino tachar la hipótesis alternativa. Ya, y entonces una vez que hacen todo eso, definen una conclusión para ver si deben rechazar, no, una conclusión para ya terminar lo que viene siendo ese enunciado. Ya, ahora, vámonos ahora sí acá al libro a realizar ese ejercicio, justo este ejercicio de aquí. Ya. Adicionalmente me olvidé de explicarles los grados de libertad. ¿Cómo se ocupan cómo se calculan los grados de libertad cuando yo tengo dos poblaciones? Ya, de una vez vamos a hacerle con este ejemplo de aquí. Mire, los grados de libertad los van a hacer con la fórmula siguiente.
N1 más N2 menos 2. Entonces, y tomen en cuenta que N1 va a ser los datos de la primera población más los datos de la segunda población menos 2. Es decir, ¿cuántos datos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, entonces 5 más 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 más 6, 11. Menos 2, 9. Entonces, y ese 9 va a ser mis grados de libertad. Siempre los van a calcular de esa forma. Recuerden, el número de datos totales más el número de datos totales menos 2. Ya, entonces aquí tenemos este ejemplo. Owen Lands Care Inc. fabrica y asambla podadoras de césped que envía a distribuidores instalados en Estados Unidos y Canadá. Se han propuesto dos procedimientos distintos para el montaje de motor de chasis de la podadora. La pregunta es, ¿existe una diferencia entre tales procedimientos en cuanto al tiempo medio para montar los motores al chasis de las podadoras? El primer procedimiento lo desarrolló Herr Wells, un antiguo empleado de Owens, designado como procedimiento W, y el otro lo desarrolló William Atkins, vicepresidente de ingeniería de Owens, designado como procedimiento A. Para evaluar ambos métodos, se decidió realizar un estudio de tiempo y movimiento. Se midió el tiempo de montaje en una muestra. Entonces aquí tenemos la primera muestra y la segunda muestra. Ya, ya. De 5 empleados según el método de Wells y 6 con el Atkins, los resultados de minutos se registran en la tabla de la derecha de la página anterior. Es decir, eso. Hay una diferencia entre los tiempos medios de montaje utilizando un nivel de significancia de 0.10. Ya, como pueden ver, miren, siempre el nivel de significancia o el alfa les van a venir en los enunciados. Eso les decía, va a ser muy raro que no les den ese dato, pero en caso de que no les den, ya deberían tomar ese parámetro que les mencioné. 0,05 es el general. 0.1 es para lo que viene siendo evaluar calidad. Y 0.1 es para lo que viene siendo datos encuestados o tabular datos. 0.01 es el control de calidad. Ya, ya. Entonces, ¿qué habíamos definido como primer paso? Es definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya. Entonces aquí lo está haciendo de la siguiente manera. Al seguir el procedimiento de los 6 pasos, la hipótesis nula establece que no hay diferencia entre los tiempos medios de montaje. Ya. Entonces, la hipótesis nula. Ya. Y la hipótesis alternativa vendría siendo todo lo contrario. Ya. Entonces, bueno, aquí está definiéndole en una sola oración la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pero yo les recomiendo que lo hagan de esta forma, justo como se vio el ejercicio anterior. Lo define hipótesis nula, esto, hipótesis alternativa, esto, porque si no después ustedes tienen que estar viendo qué habían ustedes definido como hipótesis nula y qué habían ustedes definido como hipótesis alternativa y dependiendo de eso, ver si tachan una o tachan otra para la conclusión final. ¿Ya? Entonces, aquí ya está definiendo lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vemos que aquí va a ser una prueba de 2 colas, porque aquí está diciendo que no existe diferencia entre los tiempos de montaje con ambos procedimientos, y aquí que sí existe una diferencia. Entonces, me fijo en la hipótesis alternativa, vemos que va a ser una prueba de 2 colas. Ya, entonces, ¿qué se hacía cuando hay una prueba de 2 colas? Primeramente, recuerden, cuando hay una prueba de 2 colas, el alfa lo debería dividir para 2. Es decir, ese 0.1 que me está dando, debería dividirlo para 2 y usar alfa medios. ¿Ya? Entonces, aquí está calculando lo que viene siendo los grados de libertad, que ya les expliqué cómo se deberían calcular cuando tienen 2 poblaciones. Suman el número de elementos y aquí el número de elementos. Recuerden, el número de elementos, no estos valores.
Aquí el número total de elementos, es decir, aquí tengo 5 y aquí tengo 6. 5 más 6, 11. 11 menos 2, 9, que es justo los grados de libertad que está definiendo aquí. ¿Ya? Ya. Seguidamente, bueno, aquí para este caso está ya realizando el gráfico, pero ustedes deberían calcular lo que viene siendo primero el promedio de la primera población, el promedio de la segunda población. Recuerden, para calcular los promedios deberían sumar todo, ahora sí, el valor de cada uno de estos elementos y dividir para el número total de elementos. Es decir, 2 más 4 más 9 más 3 más 2, todos esos le suman, le dividen para 5, tienen el promedio de W. Y ahora, para el promedio de A, tienen 3 más 7 más 5 más 8 más 4 más 3, todo eso dividen para 6 y tienen el promedio de A. ¿Ya? Que es justo, bueno, justo lo que está realizando en la parte de acá. Entonces aquí tienen el promedio de W, el promedio de A. Ya. Ahora, la desviación estándar, recuerde que se calcula con justo, es la fórmula que les dejé en la parte de acá. En caso de que no les den. Entonces, ustedes deberían aplicar esta fórmula de ahí. Recuerden que cuando están hablando de datos no poblacionales, entonces deberían ocupar n-1. Cuando están hablando de datos poblacionales en sí, que tienen el 100% certeza de que es la población, entonces aquí aquí solo debería ser para n. Ya, que bueno, eso ya les coloqué incluso en la parte de más arriba, ya. Recuerden que este documento también en la sección de anuncios siempre les coloco para que ustedes lo puedan revisar. Ya, entonces aquí está haciendo los cálculos correspondientes para calcular la desviación estándar de W y la desviación estándar de A. Entonces la desviación estándar de W le sale que es 2,9155 y la de A 2,0976. Ya. Ahora, una vez que ya tiene las desviaciones, las dos desviaciones de las poblaciones, lo que necesita calcular es justo lo que tengo en esta fórmula de aquí. Esto. Entonces, como ya tengo este dato, ya tengo este dato, ya tengo este dato, ya tengo este dato, tengo estos datos, entonces lo que tengo que calcular es S al cuadrado, esta desviación total al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Y es lo que está haciendo. Entonces aquí está sustituyendo, como pueden ver, es la misma fórmula. Les sale que es 6.22. Ese 6.22 le está sustituyendo en esta parte de acá. ¿Ya? Y como los demás datos ya los posee, y entonces lo que tiene que hacer ya es los cálculos correspondientes para ver cuánto le da. Y le da que es menos 0,662. Ya, este va a ser mi valor calculado. Ahora, para, aquí le falta el valor. Ya, aquí le falta el valor crítico. Ahora, ¿cómo se calculaba el valor crítico? Deberían ubicar, primero deberían buscar lo que viene siendo una tabla que sea para pruebas de hipótesis de TDStudent cuando sea de 2 muestras. Recuerden, si hay diferencia en las tablas de una muestra y las tablas de 2 muestras. Entonces ustedes deberían calcular, buscar una tabla que sea para TDStudent no, 2 muestras, con 2 muestras. Entonces, entonces ahí ustedes deberían ubicar lo que viene siendo ya no sería, ¿cuánto teníamos aquí? 0,10, recuerden. No sería 0,10, sería 0,05 porque es una prueba de 2 colas. Es decir, al alfa le debo dividir para 2 y ubicar los grados de libertad, más o menos como lo hacíamos aquí. Pero sinceramente no sé si sirva con esta tabla de aquí, porque como les había mencionado, este lo había buscado exclusivamente cuando era de una sola muestra. Entonces el 9 le deberían ubicar aquí y 0,05 deberían ubicarle aquí. Y este debería ser la intersección, ese debería ser el valor crítico, 1,83331.
Ya, veamos cuánto le da. 1,83, ya, bueno, en este caso sí resultó, pero es una vez más les digo, busquen una tabla exclusiva cuando tengan ejercicios de dos muestras, busquen una tabla que sea específicamente para dos muestras, porque no siempre se va a dar ese caso que se dio en este momento. Ya, entonces el 1,83, como es una de dos muestras, entonces voy a tener dos límites, un positivo y un negativo. Entonces el 1,83 le ubico acá y el 1,83 negativo le ubico acá. Ya, ¿cuánto me había dado el valor calculado? Me había dado menos 0,662. Ya, entonces menos 0,662 más o menos va a ser por aquí que va a estar el valor calculado. Recuerden, todo esto que está marcado es mi zona de no rechazo. Como es menos 0,6, como menos 0,662, entonces más o menos por aquí. Entonces cae en mi zona de no rechazo. Entonces, cuando cae en mi zona de no rechazo, ¿qué debería ser? Debería ser lo siguiente. Cae en mi zona de no rechazo, la hipótesis que yo la haya formulado, debería ser esto. Ya. Y me quedo con mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa la tacho. Y ahora, ¿yo qué definí como mi hipótesis nula? Vamos una vez más acá. Ya. ¿Qué le había definido yo como mi hipótesis nula? Que no hay diferencia entre los tiempos medios de montaje con ambos procedimientos. Ya, entonces, y mi conclusión sería que en base a los datos propuestos por el enunciado, se concluye que no existe diferencia entre los tiempos medios de montaje con ambos procedimientos. ¿Ya? Y así ustedes desarrollarían este tipo de ejercicios. Ya, una vez más les agradezco por asistir a esta tutoría y nos veremos la siguiente clase.